Cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe Peña Telles. En el día de hoy pues voy a explicar un poco pues el tema que trató en la clase con los estudiantes, que sería el tema del sentido de la vida desde el existencialismo. Sartre y Camus y la construcción del proyecto de vida. Pues ese es el punto de la construcción del proyecto de vida de los estudiantes en el aula, y pues la idea es que aquellos estudiantes puedan apropiar los contenidos planteados en lo que es la filosofía que van a llevar en la vida diaria. Bueno, pues el objetivo de la clase que se dio pues fue buscar comprender el existencialismo, abordar la libertad y el sentido de la vida con los estudiantes. Pues como sabemos, el existencialismo es un punto importante tanto psicológico como pues dado en el sentido de la vida del propio del estudiante. También reflexionar sobre la construcción del proyecto de vida desde la experiencia personal. Yo sé que es muy importante que los estudiantes hayan aprendido esto, ya que la experiencia personal de ellos en lo que es la vida diaria va a impactar mucho en un futuro, tanto en el proyecto de vida de trabajo, de empresarios, de futuros emprendedores. Todo eso tiene un impacto muy grande en lo que es en los estudiantes. Bueno, competencias trabajadas. Las competencias trabajadas pues se dieron tanto filosóficas, que fueron la parte filosófica tanto donde trabajaron los autores filosóficos como Albert Camus, el existencialista Sartre, partes como competencias comunicativas, porque pues ya enfoca lo que es la vida comunicativa de los estudiantes, y la otra sería la metacognitiva, pues, fuera de lo que ya es la parte cognitiva, la reflexión sobre el proyecto de vida, y la cognitiva interpretación pues de posturas existenciales. Se llegó a realizar también pues la actividad motivadora con los estudiantes, pues la proyección de vida del video pues sobre el sentido de la vida. La pregunta detonante a este video fue: ¿qué da sentido a tu vida? Pues la idea es que el estudiante pueda saber cuál es el sentido de la vida de él mismo propiamente. Se realizó una lluvia de ideas y pues un registro de respuestas para que aquellos estudiantes tuvieran pues grabadas en sus cuadernos no tanto una parte de contenido nada más, sino una parte donde pues ellos piensan, imaginan, bueno, cuál es la parte más importante que hemos visto en el video. Entonces la idea es que pues ellos puedan interactuar con ellos mismos y dar sus respuestas y lluvias de ideas y registrarlas. Bueno, algunas ideas que surgieron de los estudiantes pues fueron de la familia, enfocado pues a cómo se puede vivir pues en familia, metas personales, porque pues ya es parte del proyecto de vida, la fe, la espiritualidad, porque el existencialismo puede llevarnos a la fe o no puede llevarnos a la fe, la libertad que pues los estudiantes propusieron de forma de que es la parte garante base de lo que es la vida, el aprendizaje, y ya la parte pues emocional, psicológica, los afectos, las amistades, la forma de relacionarse unos con otros, y el amor serían partes muy importantes tanto en la base diaria del estudiante como en la parte diaria de la vida de aquel estudiante que diseñó un proyecto y lo basa en el existencialismo, sacando pues las ideas y puntos importantes de aquí, que es el existencialismo. Pues hubieron unos puntos claves que se trabajaron tanto como corriente filosófica centrada en la libertad y la responsabilidad humana, lo que estábamos hablando de lo que pues puntos iniciales que dieron los estudiantes. Y entonces está la libertad y la responsabilidad humana. El ser humano crea su propio sentido, pues el existencialismo pues nos da un punto, que es que el ser humano crea su propio sentido tanto psicológico, tanto de metas personales, tanto de su espiritualidad y mucho más.
Pues se trató el otro punto que de él surge el siglo, pues, del siglo XX, antes de la crisis, la guerra y la angustia existencial, pues surgió, pues, como se sabe, de aquella crisis que ocurrió en el siglo XX. Entonces, pues, hubo como una angustia en lo que era pasar de vivir, como se dice, un tipo de tiempo bueno a pasar un tipo de tiempo malo donde la gente decía muchas preguntas. Entonces todo eso se planteó con los estudiantes y fue un punto que pues marcó mucho lo que era la existencia y lo de la vida y eso, la angustia, principalmente la angustia y pues el valor de que cuál era la libertad del estudiante o el futuro persona que tuviera un proyecto, basándonos en todo, en la vida, en lo que era los países, todo referente a la existencia o la esencialidad de la vida propia de cada persona. Aquella duda que queda cuando hay un dolor, una pérdida, un punto que es inefablemente doloroso. Bueno, los autores principales que trabajaron fueron Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Como sabemos, estos dos autores pues fueron muy importantes, tanto pues sentaron las bases psicológicas, filosóficas, en todos los sentidos, bases que impartieron, pues ya afectaron directamente a las personas en la vida diaria. Ambos pues reflexionaron sobre la libertad del absurdo y la construcción de sentido, porque pues en ese tiempo en el que hubo esa crisis, la guerra y la angustia existencial que hubo, pues se necesitaba buscar una forma de cómo encontrar la libertad en un punto cúspide del dolor de la vida de la persona, el absurdo de ver de que por qué sucedió esto, por qué aquello, si nunca uno lo quiso que sucediera así. Y la construcción de sentido, pues la construcción de sentido en el sentido de que fuera del absurdo tiene que haber una construcción por sentido importante en el ser humano. Esas fueron ideitas que pues se implantaron después de que se trataron estos autores pues principales que sentaron las bases del existencialismo. Bueno, vamos a hablar un poquito de Sartre, que habla acerca de la libertad. Pues la idea central es, pues dijo él, que el hombre pues estaba condenado a ser libre, pero pues se implanta una idea de que no nacemos con un destino fijo, algo que pues tenemos que saber de que no hay un destino que podamos planear y ocurra 100% como lo planea eso, sino más bien que el destino es como un tipo de ruleta, lo último. En este momento usted puede planear salir a la calle, ir a comprarse un bombón. Y yo trataba con los estudiantes de ese punto y decíamos, ¿qué tal que usted salga hoy y pum, al momentico allí un carro llegó, sin usted pensarlo, lo atropelló, ahí quedó usted? Entonces no nacemos con un destino fijo, principalmente de este punto, por lo mismo, porque no hay una base que nuestro destino haya sido marcado o realizado. Elegir siempre es responsabilidad nuestra. Elegir, pues, como sabemos, conlleva muchas acciones. Se elige, hay causa, efecto. Se elige habiendo una causa, un efecto y habiendo una disposición de la vida en el que podamos decir de que si usted eligió esto, puede haber un efecto que sea contra o un efecto que sea malo. Entonces es un punto que sabemos de que debemos que elegir siempre con una responsabilidad propia y que no llegue a tener un problema grave en lo que es la vida de cada uno de nosotros, porque la idea es esa, que no se implante solamente un punto de
de que la responsabilidad es de los demás, sino que al uno elegir, elige bien o mal, dependiendo de cómo pensó la situación. Y así mismo va a ser, como decíamos, el destino va a cambiar o va a seguir como uno quería. Entonces la libertad también, la libertad genera angustia por las decisiones. ¿Cómo sabemos la libertad? Pues muchas veces va a generar angustia por aquellas decisiones que muchas veces queremos poder controlar, pero no las podemos controlar porque generan angustia en lo que es la vida de cada uno de nosotros. La libertad es aquel punto en el cual cada uno tiene sus propias tomas de decisiones, y si no se hace una toma de decisión de forma responsable, pues se genera un prejuicio o una angustia que va a afectar directamente lo que es el futuro de aquella persona. Entonces ese es el punto planeado que se llegó a tratar con los muchachos, los estudiantes, y que quedó muy claro, porque estábamos hablando con ellos de la libertad, la parte de la fe y la espiritualidad. Entonces el punto es ese. Bueno, así buscamos que pues sabemos de que pues nos habló un poquito de lo que es la vida no tiene un significado dado. Pues la vida no tiene un significado dado, ya que sabemos de que pues absurdamente decimos no hay un significado para esta vida, pero el significado de todas maneras hablamos con los muchachos de que queda implantado en lo que es, en cómo usted valore la consecuencia de cómo usted quiere ver la vida. Como cuando se pone unas gafas, se ve la vida de una forma o la ve de otra forma. Entonces pues la vida no tiene un significado dado siempre y cuando no haya un objetivo. Hablamos con los muchachos. El ser humano pues busca pues un sentido, aunque el mundo sea indiferente. Y es verdad, buscamos un sentido, decía Camus, y al último ni sabemos si ese sentido sea algo que de verdad responda a todas las preguntas que tenemos, sino que pues buscamos un sentido en un mundo donde hay un absurdo, un punto que la vida termina siendo absurdamente pues indiferente. Pues aún así pues él mismo plantea que debemos que vivir plenamente, porque como lo decía, la idea no es tanto implantarse en un absurdismo completamente, sino fuera del absurdo que lleva la vida en sí misma, poder implantarnos la realidad de una forma que haya felicidad, de que podamos ampliar nuestra mente y decir el absurdo, aquello es absurdo, pero pues me ha dado felicidad. Esa es la idea, vivir plenamente, buscar que la vida sea no se acorte más, sino sea una vida que implante plenamente felicidad. Decía Sísifo y el absurdo. Hay que imaginar a Sísifo feliz. Camus afirma que la dignidad está en seguir luchando a pesar del absurdo. Pues sabemos de que, pues lo hablamos con los muchachos, le hice una imagen de referencia de una rueda en donde hay un hombre que sube, baja una montaña, sube una piedra, vuelve y la baja, sube una piedra, vuelve y la baja. Y llega a un punto donde se vuelve absurdo ver de que aquel hombre sube la piedra y vuelve y ya cae. Y vuelve y la sube y vuelve y cae, vuelve y la sube. Entonces llega a un absurdo donde se implanta la idea de que, Camus lo decía, de que pues la dignidad está en seguir luchando a pesar del absurdo, ya que si nos quedamos en que la vida es
de una forma mala, 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 vamos a ser infelices. Y la idea es que vivamos plenamente, aunque la vida sea absurda. Ese es el punto importante que pues, debemos llegar a plantearnos, punto importante que debemos que poder realizar. Hablamos un poquito de lo que era el tema de el problema existencial, que pues hay una pregunta guía que yo les propuse: ¿tiene sentido estudiar en un mundo incierto? Y entonces les dije, analícenlo desde el punto de Sartre, que nos habla acerca de que pues no nacemos con una libertad fija, sino todo como una variable. Y pues la libertad nos va a generar angustia sí o sí. Entonces, desde ese análisis, los muchachos tenían que pues revisar cómo iban a poder responder esa pregunta desde la propia vida de ellos también. Implantadamente se intentó que pues ellos pudieran estudiar de una forma que se pudiera implantar la idea propia de tanto Sartre y Camus en la vida o una vida paralela. Desde Camus, desde el absurdismo, y desde Sartre, desde la angustia de la libertad. La angustia de la libertad. Entonces, pues desde Camus pues podría ser de que el mundo sí tiene una dignidad de estudiar, porque pues para poder vivir plenamente hay que haber dinero, hay que haber una parte económica completa, hay que haber una parte psicológica completa. No podemos ir por la vida derivados de nuestros pensamientos de forma psicológica, pues una forma de pensamiento oscuro, psicopático, sino la idea es que la persona viva una vida acorde a pues tener una dignidad en el mundo, pues estudiando, en un mundo incierto, un mundo absurdo. Ese es un punto que planeamos con los estudiantes pues que respondieran. Bueno, hablemos de el análisis personal, que pues derivado del punto que hablamos del problema existencial, conlleva a que aquellos estudiantes pues reflexionaran. Entonces les dije, escribe tu reflexión personal, haga una reflexión personal pues de lo que significa estudiar hoy, porque pues la idea es que lo que significa estudiar hoy tenga una repercusión en el futuro del estudiante, porque vivimos en una era moderna en la que estudiar hoy muchas veces es absurdo. Entonces les dije, póngale dignidad de una forma que haya una dignidad tanto plena, llegando a la libertad plena, y no le pongan una angustia a aquella libertad que tiene. Entonces pues les hice otra pregunta, otro análisis que les dije: ¿cómo influye la libertad en nuestras acciones? ¿Cómo influye la parte de la libertad diaria, de la libertad que tienen aquellos estudiantes en las acciones propias y personales? Como por ejemplo, cuando a un muchacho se le da una libertad de poder salir a recreo, ¿cómo influye salir a recreo y recrearse con los compañeros en las decisiones que de pronto tengan en lo que es el colegio? Entonces, esos son puntos claves que se llegó a plantear, porque la idea es que se lleve un análisis personal propio, tanto del colegio como del estudiante en la casa. ¿Cómo construir sentido propio? Otra pregunta otro punto. ¿Cómo construir un sentido propio si muchas veces
ese mundo moderno nos está llevando al punto de que no hay un sentido propio, sino más bien un sentido de otro, de caras bonitas, de cuerpos bonitos, de toda apariencia. Entonces la idea es de que como aquel muchacho estudiante va a construir su futuro propio. Esos eran los puntos del análisis personales que les propusimos a los estudiantes. Desde una parte de la actividad red de reflexión que consigna, escriba una frase personal que responda: ¿qué aprendí hoy sobre el sentido de la vida? Esa frase personal, pues, ¿qué aprendí hoy sobre el sentido de la vida y mi proyecto personal? Porque la idea era que tanto el sentido del absurdismo, de la libertad, de la angustia que hay a futuro, de la angustia que hay a las metas próximas que tengamos como estudiantes, o tengan aquellos estudiantes, se llega a un punto de saber qué aprendió el estudiante en el sentido sobre aquel punto del sentido de la vida y cómo influye en lo que es la parte del proyecto personal. Porque la idea no es tanto que se quede en un aprendizaje que Sísifo dijo que sube una piedra hasta arriba y baja y ya, absurdo ya, no. Es cómo o qué aprendió y cómo influyó en la vida diaria de aquel muchacho. Esta pregunta tan interesante. Se cerró la clase dándole un cierre de forma, pues, resumidamente, en el que el primer punto fue: el sentido de la vida se construye. Hablamos con los muchachos de que el sentido de la vida se construye, no se queda solamente varado en el absurdo de la vida, no, sino que todo se construye. Se va a construir una influencia o para vivir una vida plena. Hay que no quedarse en angustias del futuro, sino más bien desde el sentido de la vida. Somos libres pero responsables. Sabemos de que, pues, los estudiantes decían: somos libres, profesor, pero pues nuestra responsabilidad recae muchas veces en las acciones malas que hacemos nosotros. Y es verdad, y un estudiante tiene una libertad en su casa, en su vida diaria, pero pues ellos verán si son responsables o no son responsables, llevando lo vida, lo bueno, lo malo, lo bueno, pues implantándose esa idea de que son buenos o malos. El absurdo no impide vivir, cuando te decía, pues el absurdo no impide vivir pues la vida con autenticidad, porque pues todo lo lleva como a punto de que la vida es absurda y pues no hay una felicidad plena o una autenticidad de la vida en donde, digamos, somos felices en este momento, y no que más bien, digamos, cargamos una piedra. Y lo hablaba con los muchachos: cargamos una piedra y cae otra vez, volvemos y la cargamos y cae, pero pues no impide tampoco que vivamos sin autenticidad, porque somos auténticos. Bueno, pues los agradecimientos pues serían: muchas gracias por pues ver esta presentación en donde se trabajó pues esos puntos importantes con los estudiantes, tanto como yo como docente y rector de la institución educativa rural de San Vicente del Caguán. Pues la idea es que la pregunta abierta que queda para ustedes sería: ¿qué idea te llevas para tu vida en torno a el punto existencial de Camus y de Sartre? Entonces, pues la idea es que se pueda plantear esta pregunta de forma abierta, y les doy muchas gracias y gracias por su atención.